Tenemos en Córdoba una ley vigente con un modelo escabinado de juicio por jurado. En Mendoza también tenemos una ley aprobada, tenemos un modelo clásico de juicio por jurado. En la provincia de Neuquén, Neuquén es una provincia de vanguardia en sistema acusatorio, es de lo más avanzado que hay. Neuquén tiene un sistema acusatorio con un sistema de juicio por jurados clásico. Y después tenemos Río Negro y San Juan con leyes aprobadas de modelos clásicos de juicio por jurado. Y la provincia de Santa Fe, que tiene sistema acusatorio, pero tiene una ley, lo que nosotros llamamos nuestro sistema legislativo de media sanción. La ley está en media sanción en este momento, es decir, está en proceso de generación, de concreción de la ley, con un modelo clásico. Entonces, en la lógica de lo que yo les planteaba al principio, como cada provincia define su régimen procesal, son las legislaturas, los legisladores de cada provincia, los gobiernos de cada provincia los que van a definir si incluyen el sistema acusatorio en su provincia. Y esta lógica empezó con mucha fuerza en los últimos años y se replicó a nivel federal. Nosotros tenemos una paradoja, digo paradoja porque en la Constitución argentina del 1853, con la solidificación que tiene después de la batalla de Cepeda en 1860, aparece el juicio por jurado, y desde 1860 hasta ahora venimos con una deuda constitucional sobre la implementación del juicio por jurado a nivel federal, ¿no? Eso, en los últimos tiempos, está dinamizándose mucho. Les podría decir que en este momento, en el sistema federal, nosotros tenemos establecido, tenemos una ley procesal, que es la nueva ley procesal, que forma el Código Procesal Penal Federal, que establece sistema acusatorio, todavía no juicio por jurado, pero sí establece sistema acusatorio, con todos los beneficios, las bondades, y los paradigmas y las particularidades que va fijando un sistema acusatorio. En este momento en Argentina se está haciendo una experiencia en espiral de entrada en funcionamiento del sistema acusatorio. Digo en espiral porque va desde las provincias de afuera hacia el centro, y en este momento tenemos, si ustedes ven el mapa de Argentina, en la zona, nosotros estamos acá en el norte, arriba nuestro, hay dos provincias que se llaman Salta y Jujuy, y son en las primeras en las que se está implementando. Es decir, que a nivel federal, sistema acusatorio vigente, provincias de Salta y Jujuy. A nivel provincial, Tucumán todavía está esperando, en principio ingresaría en el 2021, en el sistema acusatorio a nivel federal, pero en la justicia ordinaria está ya una ley vigente, pero no aplicándose, y se está produciendo un ingreso al sistema acusatorio. ¿Sí? Vamos a ver cómo se consolida en la práctica. Nosotros tenemos un procesalista muy importante, un procesalista más vanguardista en Argentina en este momento, que es Alberto Binder, que dice que los sistemas procesales siempre tienden a pegar un timonazo hacia el inquisitivo. ¿Sí? Ya vamos a hablar después, la doctora les va a hablar sobre lo que nosotros les proponemos. Ni siquiera un consejo, sino una humilde propuesta de tratar de litigar estratégicamente, de tratar de insertar litigación acusatoria adversarial, aún teniendo un sistema procesal que no sea acusatorio. Nosotros tenemos alguna experiencia, vamos construyendo en el día a día pero este es el panorama de lo que yo quería contarles de cuál es la situación en Argentina. En concreto, reconduciendo para que le dé la palabra a la doctora Lucero, Tucumán está esperando hasta el 2021 aproximadamente para tener a nivel federal el sistema acusatorio, y a nivel provincial la ley está entrando en funcionamiento, especialmente ya tenemos experiencia piloto en el interior de la provincia, en lo que nosotros llamamos municipalidades. No sé si Alcairía es el paralelo de ustedes, pero en lo que serían unas unidades orgánicas políticas más chicas que están dentro de las provincias, se llaman municipios. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy en cuanto a sistema acusatorio adversarial. Insisto en esto para terminar de hablar. Tengo el defecto de hablar mucho, como casi todos los argentinos,
En eso me corrige la doctora Lucero, que habla lo necesario nada más, pero dice cosas importantes. Y coincidimos también en que los dos somos hinchas de Boca Junior, aunque ella es fanática de Messi y yo de Maradona. Pero bueno, es una digresión que tenemos. Y les decía que estamos en plena experiencia acusatoria adversarial en nivel provincial. Insisto con esto, termino diciéndoles que entendemos y les proponemos que se entienda el sistema acusatorio adversarial, sí como un sistema de resolución de conflicto, sí, pero sobre todo un sistema que brinde al imputado un debido proceso justo y honesto. ¿Sí? Bueno, sí, sí. tengo la palabra. Bueno, creo que Adolfo les ha dado un panorama muy claro de una justicia que en realidad no es tan simple de entenderla, de la misma manera que nos pasaría a nosotros si nos explicaran hoy cómo funciona la justicia de México, nos pasa con la justicia de cualquier país con la que no estamos familiarizados. Pero esto que les ha contado Adolfo es de alguna manera lo que sucede una vez que las legislaturas, tanto nacionales como provinciales, deciden poner en marcha la Constitución. Y acá creo que hemos empezado así a propósito, porque queríamos contarles, bueno, cómo es legislativamente. Tenemos una justicia federal, una provincial, tenemos un sistema acusatorio en marcha en el federal y en algunas provincias ya implementado. Pero la pregunta que me parece que tenemos que hacernos es, ¿por qué recién en Argentina? ¿Por qué recién si, paradójicamente, nuestra Constitución, sancionada, voy a simplificarlo, por supuesto no es así, si algún constitucionalista me escuchara argentino me pegaría, pero para que ustedes lo entiendan, simplificada a imagen y semejanza de la Constitución norteamericana, ¿por qué hemos tardado tanto en entrar a un sistema acusatorio, más un sistema acusatorio adversarial como es el que tiene que ser el juicio de jurados, por jurados, si tenemos en nuestra Constitución previsto desde 1853 el juicio por jurados? Nosotros tenemos 3 normas constitucionales, se las voy a decir al número, pero seguramente se lo van a olvidar, por si alguien lo quiere anotar y luego leer, que es el artículo 24, el artículo 75, inciso 12, que habla de las facultades del Congreso, y el artículo 118, que está en la parte de la organización del Poder Judicial. ¿Y por qué es importante en qué parte están estos artículos? ¿Y por qué es importante lo que les digo? Porque nuestro juicio adversarial y por jurados es una previsión constitucional argentina que el legislador ha tardado muchísimo tiempo en legislar. El artículo 24, que es el que establece el juicio por jurados, está en la parte de los derechos y garantías de la Constitución. El artículo 75, como les decía, que es el que faculta al Congreso de la Nación a dictar una ley de jurados, está en la parte de las facultades del legislativo, y el 118 es el que dice que todos los juicios criminales de la Argentina se tendrán que hacer por jurados una vez que esté sancionada la ley. ¿Qué ha generado? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Porque me sale que mi conexión es inestable. Bueno, Lo cualquier cosa me escuchamos avisan. perfectamente. Esto que ha Doctora. generado una gran... Bien, una gran discusión al comienzo entre los constitucionalistas antijuradistas, diciendo que como era una previsión constitucional meramente programática, luego el Estado, de hecho el Poder Legislativo, podía hacer o no hacer lo que la Constitución mandaba. ¿Qué es lo que mandaba? Dictar una ley por jurados. Y entonces la gran discusión, tanto en el derecho constitucional como al día de hoy incluso entre los juradistas, es si este juicio por jurados que prevé nuestra Constitución está previsto como derecho del imputado o como meramente una cuestión de organización jurídica de la Argentina. Y acá no hay una postura única, como en todas las cuestiones opinables. Algunos, siguiendo el modelo inglés, consideran que, y de hecho por la cláusula o por el modelo norteamericano que hemos copiado, considera que es un derecho del imputado, pero como derecho, y que como derecho puede renunciarse, y sobre esta renuncia algunos dicen que tiene que ser restricta y otros restricta, como en algunos estados de Estados Unidos, y otros que tiene que ser irrestricta. Las leyes por jurados en la Argentina la han resaltado de manera distinta. Algunas provincias prohíben al imputado renunciar al jurado, y otras, como Buenos Aires,
entre las primeras Chubut y otras como Buenos Aires, sí lo ponen como una facultad, es decir, es un derecho del imputado el ser sometido a un juicio por jurado. Y esto que les digo que parece una cosa que ustedes dirán, bueno, ¿qué nos importa cómo es el sistema constitucional argentino? A nosotros nos ha servido mucho para introducir litigio estratégico en nuestros juicios orales en el ámbito federal. Como les contaba el doctor, nosotros recién tenemos un Código Procesal Federal con sistema acusatorio, adversarial no entero, no, con algunas falencias todavía, pero al día de hoy en Tucumán seguimos teniendo un código mixto, en donde toda la parte de la instrucción es escrita, y donde en la parte del juicio oral sigue habiendo un tribunal con muchísimas facultades, con una defensa que no tiene alegato de apertura, con un contraexamen totalmente limitado, es decir, la prohibición genérica de las preguntas sugestivas o indicativas, aun cuando sean por parte de la defensa, con un imputado hablando como imputado, y si no habla leyéndosele lo que dijo en la instrucción, o sea, en la investigación, y con una defensa acostumbrada en general en el ámbito federal a actuar de manera poco estratégica, es decir, una defensa de atajar penales nada más y de tratar de hacer lo que podía con la acusación fiscal. Y entonces nosotros, basándonos en este esquema constitucional, en esta previsión constitucional, sobre todo la del artículo 24, hemos empezado a plantear, y este planteo me falta una pata, soportado a su vez por el artículo 8 de la Convención Americana. Como habrán visto, yo tengo mis pasos en el ámbito de los derechos humanos, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, soportado en justamente el artículo 8 de la Convención Americana, que sin perjuicio de que en nuestro esquema jurídico tiene la misma jerarquía constitucional, aunque no la tuviera, es un tratado de derechos humanos ratificado por la Argentina y en el que se acepta la competencia de la Corte Interamericana, por ende de aplicación obligatoria para nuestros tribunales. Entonces, basados tanto en esta previsión constitucional de un sistema acusatorio adversarial, porque si no la Constitución no hablaría de juicio por jurado, más el artículo 8 de la Convención Americana, que habla de que toda persona tiene derecho a ser sometida a un juicio oral frente a un tribunal imparcial, y entendiendo que imparcial solo puede referirse a un jurado, y que esas garantías mínimas que están contenidas en la Convención Americana, bien entendidas, son la garantía de un proceso acusatorio adversarial, hemos ido planteando en los juicios escapes al código procesal mixto y vetusto que tenemos, y pidiendo directamente la aplicación de, ejemplo, que se permita a la defensa hacer un contraexamen con preguntas sugestivas de un solo punto y por sí o por no, cosa que era impensable en el ámbito federal, basándonos en la garantía de la confrontación de la prueba de la Convención Americana o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y hemos logrado, con algunos tribunales con cierta apertura, que saquen incluso resoluciones no declarando la inconstitucionalidad de nuestro Código Procesal, el que les digo, el más viejito, el que todavía sigue vigente, sino proponiendo una interpretación armónica de las normas procesales internas, que es una de las soluciones que establece la Corte Interamericana para el control de convencionalidad. Como ustedes sabrán, una puede ser la declaración de que la norma interna es contraria a la Convención, y otra de las soluciones que propone, aparte de las reformas legislativas, es la interpretación armónica. Bueno, en base a esta doctrina de la Corte Interamericana, hemos hecho estos planteos. Este tipo de planteo, yo sin conocer profundamente cómo es la realidad de ustedes, pero son, creo que, los caminos que tenemos que optar cuando la norma procesal nos esté impidiendo el ejercicio de algún derecho que consideremos garantizados en la Constitución o en la Convención americana, o en cualquier otro pacto de derechos humanos, pues ya sabemos que la Corte Interamericana tiene competencia amplia para entender de esto. Y esa es de alguna manera una propuesta que, si bien escapa a lo literalmente penal, me parece que es importante tener en cuenta. Por ahí nos pasa, y tenemos la costumbre de
a ustedes quizás como estudiantes de Derecho les va a pasar en el ejercicio de la profesión, que acá hay un refrán que dice cada maestrito con su librito. Es decir, los procesalistas aman el código procesal, y son pocos los procesalistas que tienen una visión constitucional y convencional de la materia que están tratando. Y si perdemos esa visión constitucional y convencional, generalmente nos vamos a ver atrapados en un callejón sin salida. Porque los códigos procesales tienen muchos errores y los códigos procesales nos pueden llevar a continuar y a persistir en una práctica que pueda ser perjudicial para nuestros derechos. Sin ir más lejos, y esto lo pongo como una anécdota para terminar, tanto el Código Procesal Penal de la Nación, y dejo abierto para que ustedes me cuenten cómo es en México, como el Código Procesal Penal de la provincia, prevén, en la etapa de la investigación, que sea, digamos que cuando la defensa necesite producir pruebas, estoy hablando de la defensa en general, obviamente sabemos que las defensas públicas, si están organizadas como nosotros, que tenemos ministerios públicos autónomos, tenemos ciertas facultades que no tienen el abogado litigante, digamos, común. El código prevé que cuando la defensa necesite producir algún tipo de prueba, tiene que recurrir al fiscal. Fíjense lo que implica esto. Yo no sé cómo es en su sistema, pero yo lo he consultado con algunos de los que han sido nuestros maestros en litigación, entre ellos Martín Sabelli, que algunos de ustedes quizás lo conozca, y me ha dicho que era impensable directamente, es decir, lo que a mí me sonaba tan extraño y que yo no veía ningún procesalista protestar, no solo no veía protestar, sino que daban cursos de cómo hacer el recurso de ocurrencia, se llama, es decir, cómo ocurrir ante el juez cuando el fiscal nos haya denegado una medida de prueba. ¿Qué significa esto? Que la defensa desde el comienzo tiene que develar su estrategia, develar quizás 4 caminos de estrategia, quizás no tiene definida la teoría del caso y la está eligiendo, tiene que incluso correr el riesgo de revelar algún tipo de secreto profesional con el cliente. Y el fiscal puede denegarle o no esa producción de la prueba. Cuando tendría que ser directamente o que la defensa la pudiera gestionar sola, y en caso que implicara algún tipo de información privilegiada, de algún secreto, poder recurrir al juez directamente sin tener que pasar por el filtro del fiscal. Ese filtro fiscal que tenemos en nuestro sistema es contrario a un sistema adversarial puro. Y ese para nosotros, por ejemplo, será un punto a litigar, tanto en el ámbito federal como espero que para los colegas que litigan en la provincia, en el sistema ordinario, litigar eso. Es decir, señores, si somos partes iguales, y si esto es realmente una contienda adversarial, tenemos derecho a producir prueba y a que el fiscal no evalúe la pertinencia de la prueba antes del momento en el que pueda verdaderamente oponerse en una audiencia de control de acusación. Así que bueno, eso era lo que yo traía para contarles y quedamos abiertos en los últimos 10 minutos que creo que nos quedan a las preguntas que nos quieran hacer. Realmente, si bien estamos con una manera, pues, intentar de ser ágiles, es el que ustedes gusten, ¿eh? Si ustedes quieren platicar de más temas, nosotros estamos muy encantados con escuchar pues sus opiniones y sobre todo el conocimiento que tienen del sistema argentino. Entonces, si quieren todavía platicar un poco más, estamos encantados. Bueno. Claro, y si no, hacemos también algunas preguntas, que ya por ahí por lo menos yo ya tengo una. Yo lo único que quería decir en 5 minutos es, en reales 5 minutos, no en los míos, sí. es que sí se percibe, hay 2 cuestiones que acompañan a los cambios en general, pero a este cambio en general. Primero, el peligro de que muchos quieran empezar a contar que saben sobre el sistema acusatorio y a crear pretorianamente institutos de sistema acusatorio que no existen, interpretaciones que no existen. El sistema acusatorio, de lo que yo veo, de lo que estamos viviendo aquí, necesita indispensablemente capacitación de los operadores. Necesita defensores capacitados, fiscales capacitados y jueces capacitados. Si una de las partes no está capacitada en litigación oral, y esto es muy importante, técnica de litigación, no solo en derecho procesal. El litigante tiene que conocer el derecho procesal penal, tiene que conocer el derecho penal,
no se puede crear una teoría del caso sin tener una teoría jurídica, y esto requiere conocimiento de derecho penal, y tiene que tener conocimiento de técnica de litigación, porque de pronto empiezan a aparecer teorías sobre lo que es la teoría del caso, y que la teoría del caso se construye en la audiencia de formalización de acusación, y que no, que la teoría del caso se va mutando y se va creando en ese momento, o que la teoría del caso es la palabra del imputado. Esas son cosas que vamos escuchando, que vamos percibiendo nosotros, que muchas veces hemos hablado con la doctora y con el doctor Roldán Vázquez, que es nuestro señero en litigación, y nos planteamos lo siguiente, decimos, qué peligroso porque es un cambio muy importante, y si al sistema acusatorio adversarial no se lo acompaña con capacitación técnica de litigación, y después en una etapa no anterior, digo, no posterior, pero sí posterior, digo, en la realidad que nosotros tenemos aquí, con reglas de evidencia y con un código de ética muy fuerte, el sistema acusatorio puede terminar degenerando en sistemas mixtos, tendientes al inquisitivo, y entonces muy probablemente termine siendo un sistema donde se antepongan intereses estatales de persecución penal, intereses de resolución del conflicto desde el punto de vista de la víctima y no desde el imputado. Insisto en esto porque lo vengo escuchando sí muy recurrentemente. Por suerte, digamos, tengo independencia para poder decirlo. En la provincia vengo escuchando muchas veces que se habla del sistema acusatorio como un sistema exclusivamente de resolución de conflictos. Y eso es reducir el sistema acusatorio a un aspecto, que por supuesto es muy importante, insisto, pero eso no es el sistema acusatorio. Nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar a profesores de litigación de Estados Unidos, a litigantes con mucha experiencia, también en provincias del sur de Argentina, como Neuquén. Hemos tenido oportunidad de escuchar a profesores de San Francisco, profesores de San Diego, con el maestro Israel, y todos coinciden en esto, y se desarrolló el sistema, en países que traen el sistema acusatorio desde hace más de 200 años, se desarrolló un conjunto de reglas que van acompañando a ese sistema acusatorio. Para que ustedes se den una idea, seguramente muchos ya lo saben, pero lo traigamos acá, dimensionemos esto. El criminal law, el derecho penal de los gringos, es un derecho penal que se construye para el sistema acusatorio adversarial. Nosotros tenemos una tradición continental, yo calculo que ustedes también, por una cuestión histórica, pero tenemos una tradición continental que dice, no, la dogmática penal ahí arriba resolviendo el destino de lo justiciable. Entonces se crea un sistema penal para esa dogmática o dislocado de esa dogmática. Bueno, pues no. Para que ustedes vean la importancia del sistema acusatorio como lo conciben los angloamericanos, tienen un derecho penal que nace, que se va creando en este viejo common law, que ahora ya es más codificado que common law, pero se va creando en este criterio de razonabilidad para ir completando ese sistema acusatorio. Y por lo que acaba de decir la doctora Vanessa, es muy importante, sí tiene que haber una concordancia constante entre lo constitucional, lo convencional, y este sistema acusatorio tiene que acompañar eso. Nosotros por nuestra tradición continental tenemos una carga inquisitiva encima. Toda nuestra educación es inquisitiva en el fondo. Le hablo en inquisitivo en términos procesales, no inquisitivo en términos teológicos o políticos, ¿no? Estamos hablando de procesal. Y en términos procesales siempre llevamos la Inquisición por detrás. Yo creo que no es coincidencia que nosotros mismos cuando vemos por los medios de prensa un delito, no, pero por algo lo han agarrado, porque algo ha hecho. Bueno, eso es también tradición inquisitiva, y de todo eso nos tenemos que desempolvar, sacarnos ese corset y pensar constantemente en acusatorio. Eso es todo. No sé si, ¿qué opina Vanessa sobre esto que acabo de decir? Sí, yo, para terminar nomás, porque nos quedan creo que 5 minutos de la charla o menos, no sé. Que guste, maestra. Adelante. Por el maestro Israel, así que hablemos. Bueno, no, yo para terminar lo que de alguna manera les estaba diciendo, lo que les estaba contando sobre el juicio por jurados, y relacionándolo con lo que decía Adolfo, acá
profesor de ustedes, o el maestro, como ustedes dicen, tuvo la experiencia de estar en el CENUL, ¿sí? Que es un concurso nacional, quizás alguno de ustedes ha participado, o alguna universidad que ustedes conocen. Siempre vienen universidades de México que son, les digo sinceramente, esto no porque ustedes sean mexicanos, para mí son de lo mejor que he visto. Son muy buenos, en general todas las universidades de México que vienen son muy buenas, aparte tienen como talento, tienen lo que por ahí no les falta, sobre todo a los estudiantes del norte de la Argentina, que son apocados y que les cuesta hablar en público, son buenísimos. Bueno, pero en este CENUL nosotros tuvimos la experiencia de, el último se hizo en nuestra universidad, es decir, lo organizamos nosotros en Tucumán, y la gente que actuaba como juez de las simulaciones eran, en teoría, los expertos en litigación de Tucumán. Jueces que estaban interviniendo, fiscales que estaban interviniendo, defensores particulares, defensores públicos. Y más allá de que, bueno, el concurso ha salido muy bien, ha sido una experiencia fantástica. Hola, ahí está. Hemos tenido una experiencia, les diría que no preocupante, sino hemos advertido que faltaba mucho entrenamiento en litigación adversarial, ¿sí? Los jueces, en el momento en el que se sentaban en esa mesita, pasaban a ser de nuevo jueces inquisitivos. Y eso, al menos a nosotros personalmente, nos ha despertado una alerta de cuál puede ser el futuro de este sistema en Argentina, si es que no hay una capacitación seria, sobre todo desde la universidad. Yo no sé cómo es el sistema de estudio de ustedes, pero nosotros la litigación oral penal la tenemos desde hace 2 años, y a fuerza de un gran esfuerzo que hemos hecho en la universidad, y de instalar un taller primero optativo, y ahora somos una materia, pero una materia optativa. Y creo que o sea, ustedes, la universidad, son la semilla del cambio, la semilla de una justicia que cambie, y que deje de pensar en términos de papel y de secreto, y piensa en términos de batalla adversarial entre las partes. Así que bueno, eso, de nuevo les agradezco muchísimo la invitación, y ha sido un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. Demos un aplauso, por favor, a la doctora Vanessa y al maestro Adolfo, por favor. Abrimos el espacio de preguntas. Pueden levantar su mano o va a ser a través del chat. Hola Vanessa, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Realmente me gustaría hacerles una pregunta a los dos. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí. Sí, perfecto. Miren, les cuento, es rápido el antecedente que tenemos nosotros. Nosotros también tenemos una competencia nacional de varios años, pero la nuestra depende de recursos externos. Nosotros, nuestra capacitación la hemos tenido porque hay iniciativas del gobierno norteamericano que han introducido dinero para que se pueda realizar la competencia nacional. Lleva, creo que 6 o 7 ediciones a nivel durante los últimos años. Entonces, pero en este momento, pues lo más probable es que ese apoyo termine. Todo tiene un fin, y al fin no son recursos propios. Entonces, quisiera saber sobre la experiencia que ustedes tienen, qué tan importante ha sido la competencia nacional, que ustedes tienen mucho más tiempo realizándola, en la formación de los abogados para los sistemas acusatorios. Ustedes que también han tenido este contacto con la competencia, ¿qué importancia tendría a nivel formativo en los estudiantes el tener una competencia de estas características? ¿Puedo contestar primero? Sí, contesta vos, que son la entrenadora del equipo. Bueno, en nuestro país, como vos sabés, lo organiza el INESIP, que es este Instituto Nacional de Ciencias Penales y Estudios, y tiene también el patrocinio de la Embajada de Estados Unidos para los costos. Pero yo creo que si no lo hiciera el INESIP, y de hecho está pasando en varias universidades que están haciendo concursos regionales, yo creo que cambia en un, te diría en un, lo perdía, ahí está, cambia en un 100% la formación de los estudiantes, al menos en mi experiencia. No solo porque a esos estudiantes que uno los lleva a competir les da un plus que
que, bueno, vos lo debes haber experimentado, que no tiene otro estudiante que no haya pasado por ese estrés, por esa situación de resolución de conflictos inmediata y demás, sino porque genera en todos los estudiantes que hacen este curso de formación y que luego nosotros elegimos al equipo en concursos también públicos. Y cada año tenemos más parejas que se presenten y le genera más allá de las ganas de participar, que el amor por el derecho, que a mí eso me ha extrañado, gente que estaba desilusionada de la carrera y que de repente se dio cuenta que sí le gustaba el derecho, que eso con eso había soñado, digamos, que para eso había estudiado. Y también se ha generado, esto te digo, en nuestra provincia hay como una especie de, los abogados litigantes egresados antes de este taller, hablan de los egresados del taller como con cierto respeto frente al tema. Es decir, hoy un egresado de grado tiene más entrenamiento en un juicio oral que un abogado litigante que recién se enfrenta al nuevo código. Así que para mí es fundamental este tipo de... Y bueno, yo también en su momento fui a la competencia de la American University y también para mí fue determinante en mi formación, ¿no? Yo creo que es un estímulo inigualable a los estudiantes. No sé si he contestado tu pregunta, Israel. Sí, muy bien, sí, claro que sí. Yo nada más quería que lo escucharan de otra voz. Qué suerte que acerté con la respuesta, entonces. Otra pregunta, compañeros, ¿quién tiene más preguntas? Yo sé que seguramente serán varias. A ver, yo tengo una pregunta. Muy buenas tardes, maestro Bertini. Buenas tardes, doctora Vanessa Felipe Eduardo Zárate López, director de la Facultad de Derecho. Buenas tardes. De antemano, un gusto haberlos escuchado. Me reservo, desde luego, las demás felicitaciones al final de la conferencia, pero un gusto escucharlos, un gusto tenerlos en este momento en vía electrónica en línea con nosotros, y desde este momento consideren la Facultad de Derecho de la Universidad de León del plantel Celaya su casa. ¿Sabes? Muchas gracias. Gracias. Les quería preguntar yo lo siguiente en razón a algo que me desportó cierta curiosidad en el derecho comparado de los países. Por ejemplo, si alguna vez oyendo a algún defensor de los Estados Unidos, él nos decía que él solo una vez había llevado un juicio sin jurado, directamente resuelto por el juez, y que estaba totalmente arrepentido, que nunca lo volvería a hacer, que para él el sistema de acuerdo debía ser con jurados. Más sin embargo, en México estamos totalmente, aunque en el mismo sistema acusatorio, pero en otra realidad. Es impensable el día de hoy, aunque aparece por ahí algún tipo de juicio de jurados en alguna legislación todavía, pero es impensable pensar en un juicio por jurados en México, por costos, por posibles amenazas que puedan recibir los juzgados, porque muchos argumentan precisamente que se trata de no legos que van a resolver lo que es un asunto de legos, entre muchas otras cuestiones que pudieran argumentar en eso. Entonces, pues en opinión personal sería muy interesante escuchar por qué en Argentina precisamente sí hay juicio de jurados y bueno, ¿cuál es la experiencia en relación a esto, no? Porque son un país más parecido a nosotros que Estados Unidos, ¿no? Esa es la pregunta. Bien. ¿Querés contestar vos, Vanessa? No, yo si querés empiezo y te dejo. Sí, En claro. primer lugar, digamos, una de las grandes razones, como dije al comienzo, es que nosotros lo tenemos previsto constitucionalmente. Digamos, el creador de nuestra Constitución se inspiró en la Constitución norteamericana y pensó, de hecho, en su libro base, que sirve después que se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización de la República Argentina, él habla loas de la organización americana, incluso en la parte judicial. Entonces creo que él dijo, bueno, en este momento no tenemos todavía capacidad para tener juicio por jurados, pero así pienso a la República, y este es el jurado, o esta es la garantía de imparcialidad que yo le doy a los ciudadanos, un jurado. Y en segundo lugar, creo que pero esto, como les dije, estuvo parado tanto tiempo que la Constitución sola no era garantía. Y después hubo un gran movimiento académico, impulsado por algunas organizaciones como INESIP o ciertos pensadores que empezaron a, las competencias de derecho, empezaron a instalar la idea del juicio por jurados en la agenda de discusión pública. Y ese creo que fue lo que pudo hacer que en Argentina
haya jurados y se esté hablando de jurados a nivel federal, haya leyes en el Senado, y que en otros países de Latinoamérica no. Creo que tiene que ver con el impulso de la comunidad académica y científica, digamos, de derecho. Ahora te doy la palabra, si querés, Adolfo. Muchas gracias. Muy interesante su pregunta, maestro, porque, bueno, justamente no crea que aquí en Argentina, no crea que la recepción del juicio por jurado, de hecho en Tucumán todavía no lo tenemos, y a nivel federal tampoco lo tenemos, pero no crea que es una tarea simple, ni que tal vez nosotros lo hemos dicho porque nosotros somos unos convencidos de que el juicio por jurado es la mejor manera de llevar adelante la resolución del conflicto penal, pero ciertamente hay mucha reticencia a esto. Mire, yo tengo, primero, una respuesta para algunos argumentos que se oponen al juicio por jurado, después tengo mis pensamientos personales sobre el juicio por jurado. Ante todo le digo, yo apoyo y promuevo el establecimiento del juicio por jurado. La mayor parte de, la mayor parte de los argumentos en contra, o la mayor parte de las personas que se oponen al juicio por jurado, tienen dos motivos para esto. Por un lado dicen, pero nuestra sociedad no está preparada para resolver, para intervenir como jurado. Nuestra sociedad, eso lo hacen los gringos, porque ellos son una sociedad más de primer mundo y nosotros somos un país tercermundista, hablo de Argentina, ¿no? Nosotros somos un país tercermundista, imagínate que vamos a poder resolver una situación, los jurados no lo van a poder hacer, son personas comunes. Bueno, ese es un concepto que por detrás esconde peligrosamente, desde mi punto de vista, una posición etizante, ¿no? Estaríamos marcando una diferencia entre los ciudadanos de a pie, como les dicen normalmente, y los jueces, porque muchos de los jueces también dicen, pero escúchame, yo tantos años que he estudiado, estoy en la academia tantos años, tengo todos estos títulos, y va a venir una persona común a resolver si lo que ha hecho esta persona en legítima defensa es homicidio simple, homicidio grave o no. Bueno, eso yo creo que por detrás esconde algunas cuestiones relacionadas con factores de poder, a lo que se refiere Foucault. También Zaffaroni en su antisistema, uno de mis maestros Zaffaroni, pero tiene un antisistema de derecho penal él, también Zaffaroni en su sistema habla de que esto esconde resabios, también lo dice Binder, resabios inquisitivos, ¿no? Porque hay una gran sensación de pérdida de poder desde parte de la magistratura. Pero creo, maestro, que es necesario el juicio por jurado porque legitima más las resoluciones. ¿Por qué entiendo que legitima más las resoluciones? El juicio por jurado viene a completar el sistema democrático constitucional porque da participación ciudadana a la resolución del conflicto penal, ¿no? Y fíjese en esta discusión, nosotros en los últimos años hemos tenido una discusión muy fuerte sobre, dicen algunos que el sistema inquisitivo le secuestró, entre comillas, a la víctima el derecho a intervenir, lo tomó él y la dejó afuera a la víctima, y la víctima ahora vuelve al proceso. Entonces, una manera también de decirle a la sociedad, cuando esta persona rompió la ley y desconoció al otro como persona, generó un conflicto social. Vengan y les vamos a presentar los hechos y decidan si es culpable o no es culpable. También hace que desaparezca el sistema democrático ideal tiene independencia de poderes, mecanismos equilibrantes de poderes, pero en la realidad la independencia judicial es muy difícil, sobre todo cuando los procesos de selección de los jueces tienen en algún momento alguna interferencia de otros poderes del Estado. De manera que el clamor social, la presión política que pudiera existir, se disminuye con el juicio por jurado, porque usted tiene 12 personas, supongamos que sea un jurado de 12 personas que la elige para ese caso, y se van. Y después vienen otra y otra. Pero también evita el prejuicio por la propensión que tenemos los abogados a volver jurídicos todos los hechos de la vida. Lo que estamos resolviendo en un juicio es nada menos que un conflicto de interés entre una persona y otra en la cual interviene el Estado, ¿sí?
Y esos son hechos de la vida. Hechos de la vida que los ciudadanos están listos para resolver. Lo que pasa, maestro, es que eso necesita actores, operadores capacitados. Yo tiendo a ser políticamente incorrecto en mis mensajes. Eso para mí tiene que ser así. Uno tiene que dar los argumentos reales por los cuales... Y requiere que haya jueces capacitados, que haya fiscales capacitados y defensores capacitados. El sistema acusatorio requiere capacitación, porque requiere de un defensor y de un fiscal presentándole al jurado los hechos. Nosotros pensamos que también con jueces técnicos hay que presentar hechos y no dogma pura, dogma jurídica pura. Y hay que presentar hechos y argumentar y oralizar y saber, y tener oralidad y saber persuadir. Pero saliendo de eso, que podría sonar más a pseudociencia, hablemos de argumentos constitucionales, si se quiere, y procesales. Nosotros entendemos en definitiva que se puede aumentar la legitimación de la sentencia, porque entonces la misma sociedad dice, bueno, porque normalmente cuando hay una condena, por lo menos lo que pasa en Argentina, hay un descreimiento en la justicia. Un descreimiento en la justicia que responde a manipulación por parte del medio de prensa, a manejo masivo de información, y también a algunos errores judiciales que en las instituciones pueden existir. Las instituciones están formadas por seres humanos, entonces no le podemos pedir la perfección que no posee el mismo ser humano. Pero esos pequeños errores sirven para hacer generalizaciones y la justicia está en un proceso de descreimiento en este momento. Y yo entiendo que darle la posibilidad a ciudadanos a que decidan si A efectivamente se defendió de B, o si A mató a B y la mató por ser mujer, o A mató a B en un estado de emoción violenta, y voy al delito de homicidio porque es el más grave, la muerte de otra persona es una cuestión grave, la más grave que puede haber. Entonces, en ese caso, me parece que un jurado que se pronuncie diciendo no lo mató, o lo mató, pero no es responsable de la muerte, no es responsable del resultado, o sí lo mató. Entonces, esa decisión el resto de la sociedad lo pueden tomar diciendo, bueno, no, lo han decidido 12 personas iguales a mí. Lo han decidido 12 personas iguales a mí, que soy ingeniero, carnicero, verdulero, trabajo en una obra en construcción, soy ama de casa, soy una mujer, soy enfermera o soy médica, lo que fuera. Se produce una legitimación. Pero sí le digo, maestro, que la reticencia al juicio por jurado es grande. Aunque, y termino con esto, en contra del pronóstico hay otro argumento que se me viene a la cabeza que dice, no, bueno, pero los jurados van a meter preso a todo el mundo. O sea, ¿cómo a todo lo van a determinar culpable? Y por el contrario, las decisiones de juicio por jurado, las decisiones de los jurados populares, han terminado siendo más razonable a la vista del jurista, ¿no? Usted por ahí habrá visto resoluciones de juicio donde usted dice, pero ¿cómo han condenado a esta persona si en realidad... No? Bueno, el jurado termina tomando ese criterio de razonabilidad que por ahí no lo toman los jueces. Así que esto es lo que vivimos nosotros hoy, maestro. No, muchas gracias, interesante opinión, y coordino prácticamente en todo con usted. Muchas gracias, profesor. No, a usted. Muchas gracias por la invitación, y sepa que la Facultad de Derecho de Tucumán es la casa de ustedes también, y desde ya a mi amigo Israel, invitarte, te queremos invitar formalmente. En este momento están suspendidas las actividades hasta el mes de agosto por la pandemia, pero invitarte para que cuando se restablezcan las actividades, seguramente será por este medio, ustedes van a ser bienvenidos en nuestra Facultad de Derecho, y remarco lo que dice Vanessa, el dolor de cabeza que nos han producido los equipos mexicanos en el CENUL es destacable. Gracias. Muy bueno litigante. Nuestro compañero Coronilla, primero muchas gracias, eres siempre muy amable, amigo. Y también un compañero tenía una pregunta, ¿verdad? El compañero Coronilla tenía otra pregunta para finalizar. Yo también tengo una pregunta. Es que estaba levantando mi manita, pero no me han visto. Bueno, pero no sé si Coronilla tenga una. Te ganaste, te va. Ok. Bueno,
básicamente para entrar un poquito en contexto, nosotros constitucionalmente tenemos la reforma, bueno, aquí en México, desde lo que es 2008 para ingresar lo que es el nuevo sistema penal acusatorio. Se tenía planeado que en 2016 pues ya se viera implementado de una manera completa y en realidad estamos en 2020 y la verdad es que no ha sucedido como se idealizó, perdón, en un inicio. Entonces, yo me he dado cuenta o he llegado a la conclusión de que obviamente hay muchas vertientes y muchos aspectos que están fallando, pero uno de ellos es básicamente lo que es la capacitación de los operadores, pero también creo que hay mucha ignorancia sobre el sistema por parte de los gobernados. Entonces yo lo que les quería preguntar a ustedes es, ¿cuáles creen ustedes que sean los fallos torales de lo que es su sistema? En realidad yo sé que esto es entrar en un tema de a lo mejor nunca acabar, pero sí, si lo pudieran resumir un poco, ¿cuáles creen que son estos fallos torales y cómo los cambiarían ustedes? Te hago una pregunta. ¿A qué te referís cuando hablas de torales? No. Me refiero a como los más importantes, los de raíz. Bien. Sí. Bien. Vanessa, ¿querés contestar vos? Ahí está. Susana, gracias por tu pregunta, pero lamentablemente creo que nosotros en Argentina todavía no sé si podemos hablar de cuáles son las fallas del sistema acusatorio adversarial, porque no hace tanto que funciona en las provincias en las que está implementado. En las que está implementado creo que tenemos más, al menos de lo que nos cuentan los operadores. Por supuesto yo no litigo en Neuquén, por ejemplo, pero en Neuquén, que hace mucho que está, lo que podemos, dentro de todo, la conclusión siempre es mejor. Llegan menos causas a juicio, porque antes de llegar a juicio, como ha habido en teoría, litigación estratégica, con operadores más capacitados, se ha dado mucho tiempo a la capacitación, eso es importantísimo, 2 años de capacitación obligatoria antes de la implementación, cosa que no ha pasado en Tucumán. Entonces muchas causas que antes llegaban a juicio para una condena inevitable, por ejemplo, ahora a veces se solucionan con salidas alternativas antes. Eso hace que para la ciudadanía, vos me estabas preguntando, por ahí la ciudadanía no lo conozca. Bueno, la ciudadanía por lo menos ve más celeridad en los trámites, ¿sí? Tanto el acusado, que podía estar antes en una preventiva de 3 años acá, legalmente, sin juicio, como la víctima, encuentran al menos una respuesta de la justicia. Yo siempre creo que la justicia tardía es peor que una mala justicia, siempre. Y al menos estos sistemas han demostrado, en donde se están implementando, que si tienen fallas, al menos las han compensado con esa celeridad en el trámite. Otra cosa, yo quizás solamente les voy a ver las partes buenas que tiene el sistema, ¿no? Pero la resolución por audiencias de todo el proceso hace que para la ciudadanía todo sea más claro. Y acá también me parece que es importante lo que vos decías de la capacitación de los operadores. Si los operadores jurídicos seguimos hablando solo para nosotros y entre nosotros, y nos decimos su excelencia, su señoría, hable usted conforme lo manifestado y según la manda constitucional y qué sé yo, y hablamos en un término que la ciudadanía no entiende, la justicia va a seguir siendo un coto solamente reservado a los abogados. Y se supone que somos servidores de justicia, aunque ejerzamos la profesión libremente, seamos jueces, defensores o fiscales. Y ese rol de servidores nos tiene que obligar a que nuestro sistema sea accesible al ciudadano. Si la gente manifiesta desazón, repudio, desilusión frente a la justicia, es por algo. Si no, es pensar que todos son tontos y solamente nosotros somos los que somos inteligentes, que hablamos en un idioma que nadie entiende y decimos imputación objetiva y creemos que somos inteligentísimos. Si el ciudadano para el que está destinada la justicia no entiende lo que estamos diciendo, es porque estamos llevando mal adelante el sistema de justicia. Entonces, entre las fallas del sistema te podría decir, si los operadores siguen anclados al sistema anterior, hablando en difícil para hacerse los inteligentes, como dice mi hija, no vamos a tener un sistema acusatorio que funcione. Esto tiene que estar hecho para la gente, para el imputado y para la víctima principalmente, para que él tenga un juicio justo,
y para la víctima sienta que el juicio ha sido justo, ¿sí? Que si han absuelto a esa persona es porque no había pruebas suficientes y no porque se han demorado 6 años en llegar a juicio. Así que, bueno, y después en el ámbito federal, lamentablemente, seguimos teniendo todavía en vigencia un código viejo y, bueno, un código nuevo que está funcionando en Salta y en Jujuy. Y, bueno, la justicia federal para la gente es más lejana, son delitos que generalmente, como decía el doctor, no son tan duros como el delito común, digamos, el homicidio, el robo, que está entre la ciudadanía constantemente. Así que, bueno, esa es mi parte de mi respuesta, Susana. Sí, yo coincido con la doctora. Lo que podríamos decirle hasta ahora, hasta este momento, es que lo que percibimos de algunas charlas y algunos, porque por supuesto, a partir de la entrada en vigencia inminente en la provincia y en algunos municipios ya en funcionamiento del sistema acusatorio, se han empezado a generar muchas charlas, mucho debate sobre el sistema acusatorio, y sí, yo creo que el problema, y usted lo decía con mucha precisión, el gran problema, en lo que depende un 90% de cómo funcione esto en la capacitación de los operadores, porque es justo en el momento del cambio, cuando una institución nace y empieza a aplicarse en un lugar, cuando usted en el primer tiempo empieza a generar prácticas degenerativas en esa institución, esas prácticas quedan establecidas ya como normales. Por más que haya degenerado el espíritu original del instituto, ya empiezan a tomarse como normales, y las estadísticas dicen, la experiencia dice, que siempre los sistemas acusatorios tienden a acomodarse hacia el inquisitivo. Yo entiendo que responde a una cuestión propia de factores de poder que hace que alguien quiera conducir de alguna manera el sistema procesal y se termine yendo hacia lo inquisitivo por esta misma formación continental que tenemos nosotros, enciclopedista, continental, no mala, distinta tan solo, ¿sí? Solo que al final del día nos damos cuenta que este sistema acusatorio ofrece una resolución más equilibrada al conflicto penal. Gracias, maestro. Creo que teníamos una pregunta de Francisco Coronilla. Adelante, Francisco. Sí, mi pregunta era planteada sobre en qué tanto creen que influye que una persona se deje llevar, bueno, en este caso de un jurado, se deje llevar más por una emoción que por lo que sería realmente práctico para el juicio, pero creo que la pregunta en sí que tenía quedó muy fundamentada con lo que comentaban sobre que fuera una justicia un poco más apegada a los ciudadanos y que buscara como que esa aceptación por parte de la población, siendo los mismos ciudadanos quienes proponen o determinan el resultado de este. Y usted, Francisco, buenas tardes, Francisco, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Usted está a favor o está en contra del juicio por jurado? Pues la verdad es que, bueno, así como ha venido planteando en esta plática, me ha generado estar más a favor del juicio por jurado de lo que estaba antes. Bien, le cuento lo que usted dice, y gracias por esto, porque me suma un argumento de los que yo me había olvidado, así que le agradezco. Mire, también pensar que es exclusiva, que cuando porque uno de los grandes argumentos en contra del juicio por jurado es decir, espera, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer para que una persona, el ingeniero, la ama de casa, la médica, el constructor, el verdulero, el carnicero, no se deje llevar por las pasiones cuando esté jugando ladrón si a él le han robado antes? ¿No? Bueno, eso también hay un proceso de deselección de miembros de jurado, y usted les va sacando por sesgo, por prejuicio, lo va eliminando, deseleccionando, y tiene su jurado que usted cree que es el más adecuado y va a ser objetivo al momento de resolver, imparcial al momento de resolver. Pero de la misma manera, fíjese que el juez, sea que esté ante un juez, ante un tribunal, el juez,
come, duerme, ve Netflix, lee novelas, lee libros, tiene equipo de fútbol favorito, tiene hijos, tiene mujer, tiene hermano, tal vez, y también vive de pasiones. Entonces, si usted analiza el conjunto, la totalidad de las circunstancias, también volvemos a lo mismo. A los jueces hay que traerlos, que bajen del pedestal y ponerse todos a la... Tengo amigos jueces que si cuando escuchen esto me van a decir, vos quedate tranquilo abajo, yo sigo acá arriba. Pero la realidad es que tenemos que estar todos en el mismo nivel, ¿sí? Porque los jueces también tienen pasiones. Entonces, de la misma manera, la pregunta sería, ¿cómo me garantiza un sistema constitucional que los jueces no se manejen por sus pasiones? Porque si usted se imagina que si el imputado o la imputada se sienta, y a mí, yo soy el juez, y se siente el imputado, y me hace acordar al que me robó la novia en el colegio secundario, y ya que dice este muchacho, yo no lo voy a... ya tengo una pasión mezclándola, ¿sí? Entonces, las pasiones son propias del ser, la persona humana, y Santo Tomás pone las pasiones como parte de las pasiones inferiores de la persona, de los elementos inferiores de la persona, las pasiones. Entonces, las pasiones son inevitables en la persona. Pero entre esa inevitabilidad de pasiones, usted tiene por un lado un juez, y por el otro lado tienen los ciudadanos con pasiones, por supuesto. Las pasiones también son buenas para resolver los conflictos. Porque así como hay pasiones malas, hay pasiones buenas. Pero lo que tiene que lograr el operador, Francisco, es que su mensaje persuada por encima de las pasiones. Así que sí, por supuesto que van a resolver con pasiones, de la misma manera que resuelven los jueces. Pero lo que pasa es que hay que mantener contenidas esas pasiones. Le contesto yo a Francisco ahora. Sí, Francisco, yo debiera... No. Francisco, gracias por tu pregunta, porque para mí es la clave de la oposición al juicio por jurados, al menos en Argentina, es esa. La gente que, incluso la mayoría de los abogados, la mayoría son antijuradistas, debo decirlo, tienen ese argumento. Viene mi mamá y es jurado y tiene un ladrón al frente, a mi mamá la acaban de robar la semana pasada, lo más seguro es que lo condene. Y bueno, lo más seguro es que tu mamá no sea jurado, porque habrá quedado en ese proceso de deselección afuera del jurado, porque si el abogado actuó bien, evitará que gente con pasiones tan marcadas esté en el jurado. Pero por otro lado, y aprovecho para compartirles una anécdota con la que quería terminar, y la pregunta de Francisco me da pie. Cuenta una jueza de Neuquén, en donde hay juicios por jurados, que en su primera audiencia como jueza, una de las personas del jurado era mecánico de auto. Y había escuchado comentarios de colegas de que no podían creer que ese mecánico fuera el que fuera a decidir ese caso, un caso aparentemente complicado. Y cuando ella entró, después de que el jurado dio el veredicto, no recuerdo en este caso en qué sentido, lo vio a este señor que se quedó sentado después que se habían levantado. Y ella se acercó a preguntarle cómo estaba, si se sentía bien, y este señor que era mecánico de auto le contestó: nunca hice algo tan difícil en mi vida. Es decir, ese señor que era mecánico no se había tomado eso como un acto de venganza o como un acto irracional de ir a ver qué abogado me gusta más, qué abogado tiene mejor traje o quién habla mejor, sino que lo había tomado como la misión más importante de su vida. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender también. Como decía el doctor Bertini, los jueces también son humanos, y por ende todos los humanos también podemos decidir sobre los hechos de un caso. Así que bueno, podríamos seguir hablando horas de los pros y los contras del jurado, pero la pregunta de Francisco creo que resume en general el prejuicio al jurado de la mayoría de la gente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que teníamos una pregunta de Benjamín Merino. Adelante, Benjamín. Bueno, mi pregunta para ustedes sería que para ustedes, ¿cuál sería como un parteaguas para la implementación del nuevo sistema acusatorio? Porque para ponerlos en contexto, en México es como el caso de Radilla Pacheco, que a partir de la recomendación que dio la Corte Interamericana fue como los cimientos
para basar todo el nuevo sistema. Para ustedes, en este caso, ¿cuál sería como su función? Listo. No se escuchó la última parte. ¿De cuál sería como que el origen de que ustedes tomaran este sistema acusatorio? Bien. Vanessa. Bueno, el origen, como les conté, gracias por tu pregunta. Ahí ya lo perdí. Me gusta verles la cara cuando contesto. Esperen. ¿Ven que sos Benjamín? Bueno, sí. El origen nuestro está en nuestra Constitución, digamos, la previsión del juicio por jurados. Y la recepción en los diferentes códigos, y bueno, en este caso no ha sido producto de una sentencia en particular, ni de una recomendación de la Corte, de la Comisión Interamericana, ni de la Corte, sino diría que del trabajo continuo y férreo de grupos académicos y de institutos en particular que han promovido la implementación de los sistemas acusatorios adversariales y de la capacitación a operadores de justicia en este nuevo sistema. Esos han sido los que han ido motorizando las propuestas legislativas y las reformas. Y siento mucho ruido, no sé si soy yo o... ahí está. Y bueno, y después la implementación en ciertas provincias, en particular en Neuquén, de un sistema acusatorio que tuvo éxito y que tuvo muy buena prensa, también creo que impulsó la reforma en el resto de las provincias de la Argentina. De todas maneras, les vuelvo a decir, no crean que es la panacea en la Argentina la implementación del código, del nuevo sistema, porque en general se lo toma como una reforma meramente procesal. Y si uno cree que es una reforma procesal es porque no está entendiendo nada. Es un cambio de paradigma en el sistema y un cambio de paradigma en los operadores. En Tucumán, por lo menos, mi visión es que la gente cree que es un código que ha cambiado y que entonces tal artículo ahora pasa a ser el tanto. Y bueno, y si vamos a litigar así, las audiencias van a pasar a hacer la lectura de... No sé si han visto alguna vez un video de una audiencia de Chile. ¿Cómo son? Bueno, las audiencias de la etapa preparatoria en Chile son todas leídas. Y eso es lo que no tiene que ser el sistema este. Ese sistema, siguen hablando en difícil, siguen hablando con términos que nadie entiende. Digamos, yo creo que en Argentina nuestra reforma, aparte porque está centrada la capacitación en muy buenas universidades de Chile, pero con un sistema acusatorio que ellos tienen hace 15 años ya chilenizado, como digo yo, es decir, ya con lo que puede haber habido de cambios y de mañas, y nosotros estamos abrevando de esa capacitación. Así que lo más seguro es que nuestro sistema termine siendo parecido al chileno más que al norteamericano. Esa es al menos la visión que yo tengo de acá para 10 años. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, quiero a nombre de los alumnos pues agradecerles a ambos un honor haberlos escuchado, haber compartido este tiempo en el que nos otorgaron sus conocimientos y su experiencia. Pues muchísimas gracias. Ahora el licenciado Archundia, el maestro Archundia y nuestro director de la facultad, el maestro Felipe Zárate, les van a dirigir unas palabras de agradecimiento. De nuevo, un honor. Y un aplauso otra vez. Gracias. Ok, doctora Lucero, doctor Bertini, le reitero, como hacía hace un momento, una intervención que fue un gusto por haber contado con ustedes el día de hoy. Cuando el maestro Israel Archundia, al cual agradezco públicamente todo el apoyo para que el día de hoy estén ustedes aquí, en ello nos planteó la idea de ingresarlos a lo que eran estas conferencias en línea, nos pareció excelente. El día de hoy, créanme que en los pocos minutos que hemos tenido la oportunidad de escucharlos, he aprendido bastante, ha sido bastante lo que he aprendido.
me he dado cuenta que tenemos, ¿cómo se llama?, coincidencias en los fines de la justicia, que al final las diferencias pueden ser formales pero esenciales. Creo que no obstante que nos encontremos en dos hemisferios distintos, pensamos y tenemos los mismos ideales de justicia, y lo cual siempre es un gusto escucharlo, y más con abogados que están fuera del país, nosotros. Ha sido un honor que hayan asistido con nosotros en la plática. Les repito, como les decía hace un momento, la Facultad de Derecho de la Universidad de León, el plantel Celaya, somos su casa. El día que quieran pueden venir a visitarnos, y pues más pronto que lejos esperemos que la vida nos dé la oportunidad de saludarlos personalmente a ambos en ello. Y estoy yo seguro que los alumnos tienen mucha expectativa con la conferencia, y los he estado observando yo, y seguramente quedó más allá de lo que fueron las expectativas con todo lo que comentaron. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Sabemos que tienen otras ocupaciones allá, y mucho más importantes que estar platicando con nosotros. Por eso hace que el tiempo que nos han dedicado el día de hoy valga el doble. Muchas gracias, y esperamos a la brevedad posible poder ser recíprocos de esta gran conferencia, esta gran ponencia que nos dieron el día de hoy. Ok, entonces cedo el uso de la voz al licenciado Archundia. Adelante. ¿Se puede ver el reconocimiento? Ya. Muy bien. Pues primero también unirme al agradecimiento. Sabemos que están ocupados, y apreciamos mucho que se tomen su tiempo para poder platicar con nosotros y contarnos estos temas que para todos nosotros son muy ilustrativos. También quiero pues comentarles que la verdad es que su país es un país bien hermoso, con gente bien cálida, y el tenerlos aquí a nosotros es un privilegio. La verdad es que es un lujo, los tenemos desde muy lejos, y si muchas cosas malas ha traído esta pandemia, creo que algo bueno es la oportunidad que nos está brindando de tener estas charlas, y de que todos tomamos la iniciativa de continuar con nuestras vidas como pudiéramos. Y ahora vemos que no solo es continuar, sino de una u otra manera tener pues mejores oportunidades. Les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado. Vamos a leer este pequeño reconocimiento. La Universidad de León, disculpen, muy torpe de mi parte, lo vuelvo a poner, ya se alcanza a ver. La Universidad de León, a través de la Facultad de Derecho Plantel Celaya, otorga el presente agradecimiento a la doctora Vanessa Isabel Lucero y al maestro Eduardo Adolfo Bertini por haber impartido de manera excepcional la videoconferencia El Sistema Penal en Argentina en el Simposio de Derecho Procesal Penal 2020 de la Facultad de Derecho, Universidad de León, plantel Celaya. Saber para servir y servir para progresar. Celaya, Guanajuato, mayo 2020. Ingeniero Alfredo Raúl Corona Jamaica, director del plantel Celaya, y licenciado Felipe Eduardo Zárate López, director de la Facultad de Derecho. La medida de lo posible haremos llegar estos documentos hasta allá. No es imposible, la verdad es que las facilidades de mandar paquetería y eso no es tan complicado. Entonces veremos la forma en que los puedan tener en su mano. Ya posteriormente me pondré en contacto con Adolfo, y tenemos la intención de publicar estas conferencias a través de una página de YouTube. Ha estado grabándose la conferencia. Si ustedes están de acuerdo, nos daría mucho gusto, y estoy aprovechando realmente para pedirles su autorización, así que requiero que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con la publicación. Sí, por supuesto. Sí. Claro que sí, bueno, entonces los el mantenemos. El honor ha sido nuestro. Muchísimas gracias. El honor ha sido nuestro. Quiero decirte, Israel, quiero decirle, licenciado Felipe, y quiero decirle a todos los alumnos que tengo en los últimos años he tenido oportunidad de conocer a gente de Latinoamérica y de América en general, y he descubierto en los mexicanos personas con una calidez, una calidad humana muy grande. Encuentro muchos amigos en México y amigos entrañables, entre esos Israel, con el cual insisto que he tenido oportunidad de compartir momentos con él. Es un honor tener tu amistad, Israel, es un honor haber estado en esta charla con ustedes. Estamos a su disposición, nuestra facultad también está abierta para ustedes, y esperamos que este tipo de encuentros sea, ¿por qué no?, el principio de varios encuentros y de intercambio de ideas entre alumnos de Tucumán y alumnos de
su facultad. Así que un honor muy grande. Muchas gracias por todo, espero que hayamos sido de utilidad y estamos a su disposición. Gracias. Bueno, gracias a todos. Con esto damos por terminado por hoy las ponencias del día miércoles. Los esperamos. Y muchas gracias de nuevo a la doctora y al maestro. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias.